de hoy está súper, pero súper bueno. Se trata del libro de Romanos. Estuvimos viendo antes de las vacaciones Romanos del 1 al 5. Esta semana vamos a estar viendo del 6 al 10. Y está preciosísimo. Hoy estuvimos leyendo Romanos 6, donde habla de que somos libres de la esclavitud del pecado. Y entonces en el audio de hoy les expliqué como lo más simple y sencillo posible todo esto. ¿Qué significa ser libres al pecado, no? Cómo Dios nos viene a dar una libertad con su muerte, con su resurrección, y cómo nosotros debemos de tomarla cada día. Y eso es lo que es más importante, ¿no? Cada día. Hay que considerarnos muertos al pecado cada día. Hay que ofrecernos más bien a Dios como quienes se han vuelto de la muerte a la vida. Hay que presentar nuestros miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Todo eso son instrucciones que nos da directamente a nosotros. No nos dice así como si no dependiera de nosotros. Son decisiones, son acciones que dependen de nosotros para llevarlas a cabo. O sea, no son cosas como que digamos, voy a dejar que Dios obre esto en mi vida. No nos dice así. Nos dice, toma acción y tú considérense muertos al pecado. Y tú presenta a tus miembros. Son acciones que dependen de nosotros, que nosotros tenemos que tomar cada día. Entonces, en el audio se los explico muy bien. Me súper fascinó el audio de hoy, pero de eso se trata el tema. Cómo Jesús nos hace libres del pecado. Nosotros, dice la Biblia, que nosotros vivimos en un mundo caído, ¿no? Donde existe el pecado y donde el pecado se aprovecha. Y entonces nosotros vamos como cayendo pues en pecado, ¿no? Básicamente yo lo veo como los patrones, como nuestros patrones de pensamiento, por ejemplo, que decimos, es que ¿por qué estoy haciendo lo mismo que ya había dicho que no iba a hacer? Yo no sé si ustedes, pero cuando yo era adolescente, estaba con muchos kilos extras. Y entonces, pero muchos, ni siquiera en el embarazo pesé tanto como en mi adolescencia. Entonces, siempre estaba a dieta y era horrible porque decía, ahora no voy a comer tal cosa. Y era justo lo que se me antojaba. Y luego un día llego con mi prima y le digo, ¿sabes qué? Ya no voy a comer no sé qué, ya no voy a hacer tal. Y me dice, acabas de comer, ¿verdad? Y yo, sí, ¿cómo sabes? Y dice, claro, cuando acabas de comer es bien fácil decir que ya no vas a volver a comer tal cosa, pero cuando se te antoja, pues vas y te lo comes. Y entonces, ese tipo de cosas, ¿por qué no nada más decimos, voy a hacer tal cosa y empezamos a hacerlas porque traemos un patrón de comportamiento, patrón de pensamiento que nos está jalando y jalando y jalando? Y entonces nosotros, aun cuando tenemos las mejores intenciones, de pronto hacemos cosas que no queremos hacer y de pronto volvemos a repetir lo que ya habíamos dicho que no íbamos a repetir. Entonces, este capítulo y el capítulo que sigue, el de Romanos 7, nos dice, Jesús vino precisamente para darnos libertad. Entonces, libertad de eso, bueno, vino a muchas cosas, pero una de las cosas vino a darnos libertad de eso, vino a que ya no tengamos que estar patinando en lo espiritual. Ya estamos rotos, ya está libre eso, ya se rompió esa atadura, ya podemos dejar de hacerlo.
pero hay veces que nuestras mismas hábitos nos regresan a eso. Entonces, yo les quiero, ahorita se me está ocurriendo esto, cuando mi esposo no era cristiano, él tomaba mucho, él es de Sinaloa, entonces en Sinaloa toman muchísimo. Y entonces, pues aún él se estaba dando cuenta que tomaba mucho, ¿no? Y estaba como que diciendo, sí, sí tomo mucho, pero no importa porque todos los sinaloenses tomamos mucho y ya, ¿no? Pero cuando se hizo cristiano, se le olvidó por completo la tomada. Entonces dejó de tomar, pero no porque haya tratado él de dejar de tomar, sino porque de pronto se le olvidó, se le dejó de, o sea, se le fue, porque muchas veces traemos como un lastre atado a estas cosas, pero cuando Jesús nos hace libre, realmente somos libres hasta de los hábitos. Entonces nosotros, eso es lo que nos viene a decir Pablo aquí. Ya no necesitamos, o sea, como por ejemplo en el vicio, en el alcohol yo lo veo muy claramente, porque es un vicio. La gente cuando toma, toma aunque como una necesidad, como una esclavitud, o sea, realmente es como una esclavitud, pero cuando se nota tanto que dejan de tomar, entonces cómo se rompe esa atadura y ya quedan libres para decidir si quieren tomar o no quieren tomar, ¿no? En las adicciones se ve mucho, en las adicciones del cigarro, por ejemplo, o de todo, de la gente que ve pornografía, bueno, para salir de eso es un pero súper brete. Cosas así que son bien difíciles de romper. Jesús aquí nos dice, ya está roto, eso ya, o sea, puedes seguirlo haciendo, pero ya es casi por gusto, ya no es porque tengas una atadura, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos un amigo muy, muy, muy querido que es mexicano y entonces él tiene ahorita como unos 60, 70 años o algo así, y él era socialista, ¿no? Él era comunista o como, como está toda esa época en las corrientes en los 60, en los 60 y finales, entonces en eso estaba, ¿no? Y estaba muy enfocado en eso, tan enfocado que de México se lo llevaron a Cuba, se lo llevaron a Rusia, y cuando se lo llevaron a Rusia, él estaba tratando de traer al Partido Comunista a México en ese entonces, ¿no? Y se lo llevaron a Rusia. Y cuando vio Rusia, vio cómo vivían y dijo, no, no le puedo hacer esto a México, esto es una locura, o sea, en las páginas de papel se ve perfecto, pero en la vida real no se vive bien. Y entonces regresó a México con todos sus sueños rotos y dijo, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida? ¿Qué voy a hacer de mi vida? No, no, o sea, ya se acabó todas mis visiones políticas y todo mi propósito de vida se derrumbó ahorita mismo, ¿no? Y entonces él era ateo, porque ya ven que el comunismo son ateos, ¿no? Y entonces, pues no tenía dónde ir, entonces él se deprimió muchísimo y empezó a tomar, pero tomar, ¿no? Muchísimo, todo el tiempo, todos los días, todo el tiempo. Y entonces, pues un día se encontró a un amigo de la escuela caminando por ahí por las calles de Colima y le dice, ¿cómo estás? Y le dice, uy, muy bien, Dios ha sido fenomenalmente bueno conmigo, le dice el amigo, Dios ha sido buenísimo, no sabes, milagros. Y le empezó a platicar su vida como creyente. Y entonces nuestro amigo le dice, oye, no me estés hablando de esto, tú sabes que yo soy ateo y además, no me vengas a presumir tu vida, ¿no?
Y le dice el amigo, pero es que no importa que seas ateo, o sea, Dios no necesita que creas en Él para existir. Y dice que se quedó así como, a ver, y le dice, pero pues como que se quedó muy impactado de la frase, ¿no? Y le dice, ¿y cómo voy a saber? O sea, como, no sé qué, cómo estuvo. El chiste es que acabó en que le dijo, mira, tú habla con Dios porque Dios escucha y no importa que no creas en Él, si tú hablas con Él, Él te va a contestar porque es quien es Él, o sea, no lo hace por lo que tú creas, lo hace porque Él es Dios y es Dios bueno y Dios contesta, ¿no? Así es que habla con Él y le dice, ¿y cómo voy a hablar con Él? Y dice, pues como si estuvieras hablando por teléfono, o sea, solo habla por teléfono y haz como que está en el otro lado y hablas con Él y ya. Y dice, qué locura, qué locura. Y entonces se regresó a su casa, pero se le quedó el gusanito ¿no? Y entonces, para esto, pues todo estaba mal en su vida, empezando porque estaba ya, él dice que él estaba súper alcohólico y su esposa pues ya estaba que lo botaba, las hijas igual, o sea, como que toda la vida muy sumamente destruida y su vida laboral pues también destruida, todo mal, ¿no? Y entonces dice que estaba él pensando, es que ya estoy en un grado de desesperación fuerte, ¿no? Ya ahorita ya no sé qué hacer, ni a dónde ir, ni nada. Yo lo único que quisiera es que ya no estuviera queriendo estar tomando todo el tiempo porque esto está destruyendo mi vida demasiado, ¿no? Y no sabía, en eso estaba y dice, ya sé qué voy a hacer. Y se va y se mete al cuarto, a un cuartito que queda abajo en las escaleras, se mete ahí, cierra la puerta y dice que hizo así y le dijo, bueno, Dios, y le dice, si me estás oyendo, haz que se me quiten las ganas de tomar, con eso se me soluciona la vida, por favor. Y entonces dice que se vio el teléfono y dijo, ay, no puede ser, ya caí en esto, qué locura. Y ya se salió del cuartito y ya pasó, ¿no? Y al otro día, pues nada, siguió con su vida y al otro día así. Y dice que el fin de semana le hablaron los amigos y que le dijeron, oye, vamos a tal lugar y vamos a salir y unos vinos, no sé qué, ¿no? Ah, sí, vamos, vamos. Y total que llegó al lugar y estaba, le sirvieron una cuba o no sé qué le habrán servido. El chiste es que le sirvieron un vaso, ¿no? Con alcohol. Y entonces dice que pues ahí estaba y con su vaso y tal, ¿no? Y que llegó a mucho rato después y seguía él con su vaso y no sé qué. Y llegan los amigos y le dicen, oye, qué barbaridad. O sea, tú nomás te estás haciendo pato con el vaso. Ya llevas mucho, o sea, nosotros ya llevamos 3 y tú llevas ni siquiera medio, ¿no? ¿Qué onda? Ya tómatelo para servirte el nuevo. Y dice, no, no, es que... Y dice que de pronto, no, es que no sé, como que hoy no tengo ganas. Y dice que en ese momento le cayó el 20, se acordó y dijo, no tengo ganas. Y dice, ¿cómo puede ser? Dejó el vaso ahí y se regresó a su casa. Y se metió al cuartito y otra vez. Bueno, y entonces ahora ya le habló al amigo también. Y fue él, así fue su conversión, así fue como él empezó a creer en Dios de esa manera. Entonces, esa es la libertad a la que Dios nos ha llamado. Esa es una libertad que es real. Hay hay muchas maneras, ¿no? Cada persona tiene su propia manera. Hay algunas personas que tienen vicios que se nota así. Otras personas tienden a guardar rencor, por ejemplo. Se les quita así, hay veces que no. Hay veces que nosotros tenemos que dar pasos cada día para quitarnos esos hábitos.
pero legalmente, espiritualmente, Jesús ya nos hizo libres. Entonces, eso es lo que es súper importante de entender aquí, que ya no tenemos que ser esclavos de eso. Ya si nosotros creemos que somos esclavos de eso, es porque no nos hemos creído todas sus promesas, pero ya no somos esclavos. Aquí nos está diciendo Dios, como dice, ¿no? Considérense muertos al pecado, ofrézcanse con acciones concretas, ¿no? Es nuestro deber tomárnoslas. Mientras nos las tomemos, vamos a ir avanzando en esa libertad, vamos a ir tomándonos esa libertad, y de eso se trata el caminar cristiano, en cada día irnos fortaleciendo y transformando nuestra mente para que podamos vivirlo, ¿no? Luego, el capítulo 7, que también es una continuación, aquí nos está diciendo, aprovechando todo esto que nos está contando aquí, ahora Dios nos da una vida nueva. Ahora tenemos una vida nueva y no hay nada que pueda apartarnos del amor de Dios. No hay absolutamente nada, ni el futuro, ni el pasado, ni el pecado, ni nada hay que nos pueda apartar del amor de Dios. Entonces, aquí es esta parte, ¿no? Para tomárnoslas necesitamos saber que somos más que vencedoras porque Cristo ya murió por nosotros, ya somos libres de todas cosas, libres de toda condenación, libres de todo pecado, de todas tribulaciones, ya somos libres. Entonces eso. Luego sigue Romanos 9, donde dice básicamente, no basta con haber nacido en una familia de creyentes, ¿no? No basta con haber nacido no basta con haber nacido en México donde todo el mundo cree en Dios para nosotros vivirlo. Es necesario tomarnos de esa oferta, de ese regalo que Dios nos da para poder vivir en verdad una vida cristiana. O sea, podríamos vivir diciendo, ay, sí, yo creo, y no tomarnos de esta libertad y toda la vida estar batallando y patinando en lo mismo. Eso puede ser, pero aquí nos invita a que no sea así, a que realmente empezar nuestra vida con el escalón de que qué bendición que somos creyentes, de familia creyente, pero dar nuestro paso a vivir en verdad una vida cristiana, tomar la adopción como realmente que Dios nos adoptó, ¿no? Y termina en el capítulo 10, donde dice, para vivir todo esto que les he estado platicando en todos estos capítulos, lo que es muy importante es conocerlo, porque si no sabemos, pues no lo aprovechamos. Y si no lo aprovechamos, pues no lo vivimos. Entonces de nada sirve, ¿no? Entonces aquí dice, ¿cómo lo vamos a vivir si no lo conocemos? ¿Y cómo lo vamos a conocer si nadie nos los ha dicho? ¿Y cómo alguien lo va a haber dicho si no hay nadie que lo hable? Entonces aquí está llamándonos a hablar de este tipo de cosas, a decir, para que la gente pueda vivir con esa libertad, para saber que no es realmente nada más una vida sin una herramienta de cómo se vive, sin un instructivo, sin una manera de cómo vivir, sino realmente que sí hay algo aquí, una enseñanza, ¿no? Que sí podemos ir por la vida aprendiendo cosas. Así es que pues esto es todo lo básicamente muy reducido. Entonces, ¿cómo somos libres de la esclavitud del pecado?
La esclavitud del pecado son estos patrones que nos regresan al pecado, pero Dios nos da una vida nueva, que no hay nada que pueda apartarnos, porque por eso somos más que vencedores en Cristo, y nada, nada, nada nos puede apartar. No basta con haber nacido en una familia creyente, necesitamos tomarnos la adopción y vivir en verdad una vida cristiana. Y lo muy importante es conocer. Necesitamos estudiar, necesitamos saber, necesitamos sabernos defender. Porque, por ejemplo, si yo les digo, ¿no? Es que Dios ya nos dio libertad, ya no me tengo que estar enojando, por ejemplo, ¿no? Ya no me tengo que estar enojando. Pero voy y me enojo. Y entonces puedo irme por ese camino del enojo o puedo irme por el camino de, a ver, no. Este es un mal hábito que tengo que quitar. Dios ya me hizo libre, me tomo de esa libertad. ¿Y saben por qué dice aquí eso? Porque podemos. Si Dios viera, no pueden, pues no lo pondría. Sin embargo, aquí viene, podemos hacer esto. Entonces, pues es una palabra llena de vida, llena de fuerza. Y seguimos estudiando Romanos. Muy, muy enriquecedor, muy fortalecedor. Hay que leerlo y releerlo porque sí está medio complejo y hay que leerlo en versiones fáciles, sobre todo. En la de Dios habla hoy viene más sencilla, creo. Hay que buscar diferentes versiones para tratarle de entender y poder realmente meter todo esto en nuestro corazón.